Bien, vamos a seguir entonces con el tema asignado por estas próximas clases, el próximo domingo, que es la ética. Les voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 12, que es el texto base que nos indica acá el libro. Mateo 7, 12. Amén. Quiero hacer una pregunta en esta mañana. No sé cuántos de ustedes han comprado el libro. El libro está bastante interesante, es un libro muy bueno, muy formativo, doctrinal, vamos a decirlo así, y que nos ayuda a impartir la clase y usted la puede entender mucho mejor. Amén. Bien, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Mateo 7:12, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu amor, Señor. Gracias porque tu palabra es perfecta, Señor. Tu palabra es nuestra guía, nuestra formación, Dios. Creemos que el Espíritu Santo, Señor, nos guía a toda verdad. Creemos que Él nos hace entender tu palabra, Señor. Nos da esa sabiduría, ese entendimiento para poder comprender lo que tú nos quieres decir a través de tu palabra, Señor. Te pido que nos dé esa sabiduría, ese entendimiento, Dios mío. Que en esta mañana podamos salir de aquí edificados, tanto en esta escuela como en el servicio general, Dios. Señor, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Dios, de los que están presentes, de los que vienen en camino, Dios eterno. Señor, hemos iniciado esta serie de estudios. Yo te pido que ponga en el corazón de cada miembro de esta iglesia ese deseo, esa hambre de venir a estudiar, a escudriñar tu palabra, Señor, y que nos haga entender por tu misericordia, Dios mío, que necesitamos conocerte, que necesitamos tu palabra, Dios mío, para poder caminar bajo una ética, Señor, cristiana, espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, todo te lo pido. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Hermanos, ok, vamos a... la semana pasada yo le estuve hablando acerca de que traje 2 láminas, ¿verdad? La que vimos, estudiamos ese domingo. Y ahora estas son las láminas que vamos a estudiar del libro. Pero voy a estar alternando siempre. Este PowerPoint no fue elaborado por mí, ¿verdad? Usted puede notar, está muy bonito. No fue elaborado por mí. Honestamente no sé quién lo hizo, ¿verdad? Pero voy a usar este material, estas láminas. Pero es muy probable que para la próxima ya vean las láminas mías, ¿verdad? Después le cuento qué pasó, pero vamos a usar esta. Amén. Bien, ¿cuántos estuvieron aquí la clase pasada, el domingo pasado? Si puede levantar su mano, ¿verdad? Ok, quiero hacer un resumen muy interesante de la clase pasada. Vimos, tengo en el corazón de hacerlo así, guiado por el libro. Antes de entrar ya a lo bíblico, necesito que los que estemos aquí entendamos bien el concepto de lo que es la ética. Nos quede muy claro lo que es la ética y por qué urge la ética y para qué sirve la ética. Estudiando todo esto, yo veo aquí que existen 2 tipos de ética, de acuerdo a la clase pasada, y ya entro en el resumen. La clase pasada vimos el concepto de lo que es ética, que proviene de la palabra etos, mejor dicho, que es básicamente trata acerca de las cosas morales del ser humano o del carácter del ser humano, el estilo de vida basado en algo. Entonces, también vimos la ética desde el punto de vista de la definición
de la psicología, filosofía. Entendemos que el término ético o ética proviene del griego ethos. Por lo tanto, originalmente quien habla en cuanto a la filosofía de ética fueron los primeros padres de la filosofía, valga la redundancia. Entre ellos nos podemos conseguir a Aristóteles, a Platón y Sócrates, ¿verdad? Estuvimos viendo que ellos fundamentaron su ética en el humanismo. Tocamos el punto de lo que es el humanismo y el secularismo también. De lo que es el humanismo secular se desprendieron varias filosofías. ¿Quiénes recuerdan eso? Materialismo, pragmatismo, hedonismo, ¿verdad? Como esos tipos de filosofía. Todo eso se recoge, ¿verdad? Y entonces ellos deciden formar su propia ética. La palabra en su sentido como tal proviene del original griego, pero la ética, nuestra vida, nuestro carácter, nuestra persona no está fundamentado en ese tipo de ética. Está fundamentada en lo que se conoce en la ética cristiana. Cuando hablamos de eso, entonces vemos que existe la ética fundamentada en la Biblia, ¿verdad? Que nos enseña cómo el cristiano se debe comportar y se debe de vivir. Si nosotros apartamos un poquito el término secular, filosófico, en su sentido, ambos tienen el mismo propósito. ¿Cuál es el mismo propósito? Bueno, vivir bajo una norma, vivir bajo reglas. Ese es el sentido de la ética. Pero su propósito y su desarrollo es totalmente diferente. La ética en cuanto a lo secular está basado en la razón. La ética cristiana de nosotros está basada en la palabra. Cuando está basado en la palabra, entonces estoy hablando de que Cristo tiene que formar su carácter en nosotros para vivir bajo esa conducta. Pero eso es la ética. ¿Tenemos que ignorar ambas? No las tenemos que ignorar. Tenemos que definir cómo vamos a vivir. Y es precisamente el propósito de esta clase, que tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos que conocer, como dije la semana pasada, lo que es la ética desde el punto de vista filosófico. Sí, la tenemos que conocer, porque nos vamos a conseguir con personas en la calle que ellos creen y piensan diferente a nosotros. Y ellos creen estar en la verdad. Pero nosotros estamos seguros y tenemos firmeza que estamos en la verdad. ¿Por qué? Porque nuestra ética no depende de la razón, no depende del materialismo, no depende de quiénes somos nosotros. El humanismo está centrado en la vida del hombre. El centro del humanismo es el hombre. Pero el centro del cristiano es Jesucristo. Ahí es donde está la gran diferencia entre la filosofía y la Biblia. Que hay un abismo de diferencia, hermano. Nos separa algo muy grande. La razón, el centro, el hombre, y en nosotros el centro Jesucristo, es nuestra base. El punto número 1, ya pasando a lo que es la clase, ya vimos esto, ya leímos esto. La introducción de la primera clase ya lo vimos. Ahora, aquí dice, ¿por qué? Primer punto, ¿por qué el hombre es un ser ético? Ahora, voy a ser repetitivo, porque necesito que los que estamos aquí entendamos ese concepto. Si hablamos del concepto de ética, ética viene de asuntos morales, se deriva de ethos, carácter. Este a su vez se deriva de, otra vez, etosetos, cumbres, costumbre en efecto. La ética estudia la costumbre humana y los principios de las acciones del hombre. Eso es la ética. ¿Cómo el hombre se conduce? ¿Bajo qué principio? Entonces, hace una pregunta el libro, dice, ¿por qué el hombre es un ser ético? Aquí dice número 1, el ser humano está dotado por Dios de una mente capaz de razonar
de razonar y de un libre albedrío responsable. ¿Qué quiere decir eso? Tanto al hombre como a los animales los creó Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, mas los animales no fueron creados a imagen y semejanza. Uno, Dios le dio al hombre una razón, un entendimiento. Se lo dio al hombre, puso la sabiduría, porque somos semejanza de Dios. Eso no quiere decir que somos igual a Dios, sino que tenemos una semejanza. ¿Correcto? Al animal no le dio una razón, no le dio un pensamiento. Al animal le dio un instinto. ¿Y qué es el instinto animal? Es cómo el animal reacciona ante cualquier situación. Ese es el instinto animal. Por ejemplo, vamos a hablar del león. El león, su instinto por naturaleza es cazar, es defenderse y es huir. Ellos no analizan, ellos pueden, por instinto, ellos perciben el peligro, lo perciben. Ellos saben cuándo hay peligro y cuándo no hay peligro. Y ese instinto rápidamente, no voy a decir, lo lleva a analizar la situación, ¿qué tiene que hacer? No. Dice, en la metafísica, una de esas corrientes filosóficas, no recuerdo cuál es, ellos dicen que el animal tiene alma, pero eso es, de acuerdo a la Biblia, no existe, es mentira. No vamos a entrar en eso. Pero hablando del instinto, el león, ¿cuál es el instinto? Por naturaleza, esa es la naturaleza que Dios puso en el león. Ser protector, cuidar sus criaturas, sus crías. Y cuando hay el instinto de peligro, ellos simplemente reaccionan de dos tipos: atacar o irse del lugar, más nada. Eso es. Ese es el instinto animal. Por ejemplo, el hombre ha tomado esa posición, el hombre corrupto, el hombre corrompido, lleno de pecado, ha tomado esa característica de los animales, ¿verdad? ¿Por qué? Lo voy a decir así. Cuando el hombre es corrompido y quiere defenderse, no piensa las consecuencias, simplemente saca el arma, dispara y mata. Sin analizar. Eso está actuando fuera de la conducta de Dios. Por eso que el concepto, el primer punto dice, el ser humano está dotado de Dios de una mente capaz, ¿verdad? Ahora, vemos los pájaros. Los pájaros, ellos no deciden si hoy van a hacer un nido o no van a hacer un nido. Según su, vamos a decirlo así, genética, ya ellos saben lo que tienen que hacer. Hay que construir un nido. Ellos se dedican a construir un nido. Pero ellos no dicen, no, hoy no amanecí con ganas, hoy no es necesario hacerlo. No, hay que hacer un nido. Esa es su naturaleza de hacer las cosas. Pero todos ellos se relacionan por instinto. Pero el hombre no. El hombre no se relaciona por instinto. Se relaciona por una razón, por una mente. Dios puso una mente en la cual se deposita la razón, los pensamientos, en la mente del hombre. Y el hombre, antes de actuar, tiene que pensar. Es un ser pensante. Tenemos que analizar las consecuencias de cada acto. Por eso dice, somos responsables, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios nos puso un libre albedrío en nosotros. Nos dio la capacidad de poder elegir entre lo bueno y lo malo. Ahora, cuando yo elijo lo malo es porque hay un problema. Mi mente, mi corazón se está alimentando de lo malo, ¿verdad? Porque le ha dado la espalda a Dios. Pero cuando yo me alimento de lo bueno, yo tengo la tendencia de obedecer, de vivir bajo esa ética, de vivir bajo el código, ¿verdad?, de la palabra, de lo que es santidad, lo que es obediencia, lo que es fe. Es muy importante entender eso, hermano, que usted y yo tenemos la capacidad de elegir y de tomar decisiones. ¿Basado a qué?
a la información que tenemos en nuestras vidas. Entonces, ya vamos tomando ya una figura de principio, de conducta. El hombre se ha corrompido porque no ha tomado estos principios. Vive bajo una ética distorsionada totalmente del ateísmo. Entonces, hablamos de un punto de lo que es el relativismo. Todo es relativo. No. Pero en los relativos, ellos usan y definen lo que es bueno y lo que es malo. O sea, si es relativo, entonces, ¿en base a qué ellos definen lo bueno o lo malo? En base a su propia conciencia. En base a lo que ellos creen. Lo explicamos. Si trae satisfacción, gozo, aunque sea malo, ellos dicen, es bueno. Pero eso no es así. No es bueno. No todo es bueno. Bueno es Dios, bueno es la palabra, porque es lo que nos forma. Dice, el hombre puede prefijarse un fin determinado y tratar de hallar los medios necesarios para conseguirlo. Lo voy a leer aquí. Mire cómo dice. Dice, a diferencia de los animales, el ser humano está dotado por Dios de una mente capaz de razonar y de un albedrío responsable. El animal nace ya hecho. Sigue su conducta, las leyes de la herencia y se adapta por instinto a las situaciones. En cambio, el ser humano progresivamente va escogiendo su futuro de entre un manojo de posibilidades que le sirve de motivación para actuar y tomar decisiones en cada momento de la existencia. Bien, ahí dice que el hombre prefija un fin determinado. Cuando prefija, está diciendo, establece metas. El hombre se pone metas para alcanzarlas. Pero ¿cómo yo voy a conseguir esos medios? Esos medios, ¿cómo yo los voy a conseguir para alcanzarlos? ¿Se acuerdan el pasaje de Génesis 11? Estamos hablando porque el hombre es un ser ético. Estamos hablando, ¿qué pasó en Génesis 11, Raúl? Sí, construyeron la Torre de Babel, ¿verdad? ¿Quién estuvo al frente con la Torre de Babel? Vamos a estudiar Nimrod. Vamos a estudiar el hombre ético en la historia de la Torre de Babel. Vamos a estudiarlo. Si usted va a Génesis, capítulo 11, ahí vemos, acuérdense que ya Dios había destruido el mundo con agua. Había pasado, no sé si está bien la expresión, ¿verdad? Pero había transcurrido el diluvio. Ya había transcurrido el diluvio. El hombre, vamos a hablar de Nimrod, tomó una decisión de construir una torre como hombre ético. Pero él, ¿en qué basó esa torre? ¿En qué basó esa construcción? Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos, cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en el lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, escucha bien, aquí es donde ellos demuestran la ética. Todavía no estamos hablando de la ética del Nuevo Testamento, la próxima clase. Aquí es donde ellos demuestran la ética. ¿Qué dije yo que era la ética? Bueno, el libro. Es la conducta del hombre. Cómo el hombre se rige. Vamos a guardar ese pensamiento así. Ellos determinan lo siguiente y dicen, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide
llegue al cielo y hagamos un nombre, fíjense, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Aquí está el problema. ¿Cuál era el propósito de construir Había dos propósitos en ese pasaje, muestra. ¿Cuál era el propósito? Número 1, construir la torre. ¿Para qué? Para llegar ¿dónde? Al cielo. ¿Estaban qué? Prefijando un fin determinado. Estaban estableciendo una meta. La meta era, yo voy a construir la torre para llegar al cielo. El hombre se estaba desarrollando bajo su propia conducta, bajo su propia ética. Ese era un fin, un propósito. Segundo propósito, ¿cuál era? Que su nombre fuese respetado. Su nombre fuese respetado. No el nombre de Dios. No el nombre de la palabra. No el nombre de una religión. No, el nombre de ellos. Dice lo siguiente. Dice, hagámonos un nombre, porque si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Vamos a establecer nuestra cultura. Vamos a establecer nuestro carácter. Vamos a establecer un principio. Eso se llama ¿cómo? Humanismo. ¿Por qué se llama humanismo? Porque el hombre en ese momento era el centro de la vida. Pero esa conducta no fue basada, porque si vamos a hablar de ética, de término ética, etos, sotes, eso tiene un principio, vamos a literario, vamos a decirlo así, que es del griego, del idioma griego. Pero la ética, ¿cuándo comienza a existir la ética? ¿Cuándo cree usted que comienza a existir la ética? No. Antes de la creación. ¿Ah? Cuando Satanás dijo y se reveló en el cielo. Acuérdense que la ética es una conducta, una forma de conducirse. Yo no voy a decir, como dice el concepto filosófico, es una ciencia o una regla. Para la filosofía está bien, pero para nosotros los cristianos la ética es un estilo de vida. Y ese estilo de vida lo rige la palabra. En el cielo Satanás se rebeló contra el principio de la santidad y de la humildad. Su soberbia centró su proceder en su soberbia y quiso ser igual a Dios. Siempre quieren hacer un hombre de renombre y date cuenta como hasta incluso con las gangas y todo lo que tenemos el día de hoy, o sea, hasta los grupos estos de drogas y todo el mundo quiere ser famoso. Correcto. Sí. ¿Por qué? Porque centran su estilo de vida, su conducta en el ego, en el orgullo. Es que ahí está el problema, hermano. La semana pasada prediqué del hombre ciego y los fariseos. Jesús no iba buscando la sanidad, sí, eso está bien, pero él iba buscando un corazón orgulloso, que era el corazón de los fariseos. Y no lo entendieron así. No lo entendieron y se quedaron en su ceguera espiritual. Ahí. Porque el orgullo, la altivez es lo que daña el corazón del hombre y nos aleja de Dios. Eso es antiético. Lo que Raúl menciona, las pandillas tienen su ética, su código. Todo el mundo tiene código, todo el mundo pone reglas, todo el mundo pone normas, todo el mundo. ¿Y Dios qué? ¿Dónde está Dios en nuestras vidas? ¿Dónde está Dios
conduciendo, rigiendo nuestras vidas. Porque el hombre tiene esa capacidad de elegir. Y quiere justificar su mala conducta, o queremos justificar nuestra mala conducta en nuestras consecuencias. ¿Y el por qué? Porque si Dios existe hay tantos muertos. Porque si Dios existe porque hay tanta hambre en los niños. Porque si Dios existe porque hay tanta guerra. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso existe todo lo que existe. Porque el hombre un día decidió para prefijar sus metas, alcanzar sus sueños, alcanzar sus logros, ¿verdad? Pasando por encima de lo que Dios estableció. La ética para mí simplemente se resume en esto. Lo iba a decir al final, pero la ética se resume en santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. Si yo quiero ver a Dios en mi vida, yo tengo que caminar en santidad. Eso es ética, hermano. Pero Dios nos ha dado a nosotros un idioma. Es la expresión del pensamiento verbal. Para eso sirven las lenguas. Para yo expresar lo que yo pienso. Entonces usted podrá pensar, bueno, si la palabra ética no existe en la Biblia, ¿por qué se habla de ética? Se lo voy a explicar. Hay muchos términos que no existen en la Biblia y nosotros los predicamos y los creemos. Ya ustedes saben cuáles son, porque siempre se menciona, pero yo no lo voy a mencionar ahora. Pero nosotros hablamos un idioma y nos comunicamos a través de esa lengua. Nos comunicamos de esa forma. Y la palabra ética no tiene nada de malo. Eso no tiene nada de malo. El prejuicio del hombre lo hace ver malo, pero eso no tiene nada de malo. Si al hebreo en su tiempo le hubieran hablado de la ética, no hubiera entendido nada. Pero al griego le hablaron, al griego judío, al judío que nació bajo el sistema helenista, le tuvieron que hablar de ética en ese término o terminología por la razón que era lo que ellos entendían en esa lengua. Porque las nuevas generaciones no entendían en el hebreo. Y por no entender en el hebreo existió otro idioma, que fue el griego en su tiempo. Y le tuvieron que explicar lo que es la regla de conducta, de costumbre, cómo el hombre tenía que conducir su vida en un término que se llama ética. A veces creamos tantos prejuicios en la cabeza con los términos. Simplemente es para dar a conocer el pensamiento, nada más. Es todo. Es todo. El hombre, volviendo al tema, Nimrod centró la construcción de esa torre en el mismo corazón del hombre. Fue el centro de esa torre. Y no fue compatible llegar hasta el cielo en esa torre. ¿Por qué? Porque el hombre iba construyendo con un orgullo, una altivez. Ladrillo tras ladrillos. Bloque tras bloque. Vamos a llegar al cielo, vamos a alcanzar a Dios, nos vamos a salvar y sobre todo vamos a hacer un nombre. En ese nombre no hay salvación, en ese nombre no se doblan las rodillas, en ese nombre no hubo sanidad, sino en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Eso es ética. Estoy pensando, ahí están las torres de Egipto, ahí están las torres de los aztecas, los mayas, y todos quisieron hacer un nombre, y a ver dónde están. En el turismo, porque es para lo que sirve, para el turismo. ¿Sí? ¿Cuántos han visitado las pirámides de Chichén Itzá? ¿Cuántos? Bueno, se las recomiendo, hay muchísima historia. México. ¿Cuántos han visitado el mundo maya? En Guatemala, Tikal, las pirámides. Bueno, eso es impresionante. Conozco una persona que pertenece a la iglesia de Jesucristo, pero nosotros somos los que pertenecemos. De allá a los últimos días, ¿verdad? Ahora bien,
Él llegó impresionado de allá. Me dice, hermano. Yo dije, no. Somos conocidos, hermanos, nada. No hay ningún vínculo que nos une. No, son bromas. Me dijo, vengo impresionado. Fui al mundo maya. Y ahí está la prueba arqueológica que Cristo estuvo en Guatemala. Yo dije, sí, qué impresionante. Qué afortunados son los guatemaltecos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y por qué? Bueno, el guía nos dio las pruebas arqueológicas. Yo dije, bueno, y yo no me quedé con eso. Yo fui allá y agarré un guía turístico. Yo quiero un guía turístico aquí que sea mormón. Me dice, yo te voy a ayudar. Dale. Y se subió en el carro que en una van que habíamos rentado, se subió ahí. Y yo le dije, lo primero que yo quiero que me responda es esto. Él comenzó, ahí está en el teléfono toda la entrevista que yo le hice. Lo primero que le hice fue esto. El viaje fue más o menos 20 minutos para llegar al parque, a las pirámides. 20 minutos ahí. Yo digo, ¿hay alguna prueba arqueológica? Porque esto es arqueología, ¿cierto? Sí. No le iba a hablar de otra cosa, de la medicina, de la arqueología. Que Jesucristo, de acuerdo a la creencia de los mormones, así le dije, que Jesucristo estuvo aquí y esto es una. Me dice, mira, yo te voy a decir una cosa, nosotros somos guía turístico y a nosotros los que nos pidan que digamos, eso decimos. Si eso hace sentir bien al turista, eso lo decimos, ¿verdad? Pero yo como descendiente de los mayas, nosotros en nuestra historia no aparece ningún relato de que Cristo estuvo aquí en esta tierra. Me lo dijo un descendiente de los mayas. Yo digo, bueno, yo te creo. Una, porque es lo que yo creo. Y dos, porque me conviene. Así que, yo te creo. Me lo estáis diciendo, yo te creo. Y ese hombre, tuvimos ahí casi todo el día. Historia por historia, el jaguar, esto, lo otro, cómo se comunicaban. Impresionante. Una pirámide a la otra, el eco, la arquitectura, así. Se escuchaba al otro lado. ¿Por qué? Decía, porque cuando el jaguar, el título que le daba al rey de la tribu, comenzaba a hablar, todo el mundo escuchaba. Al frente estaba la reina y aquí estaba el jaguar, el rey. Y en fin, la vida es cíclica. Eso. Pero ¿qué pasa? Ellos construyeron esas pirámides porque ellos quisieron hacerse un nombre, los mayas, los aztecas, los egipcios. Quisieron hacer eso. ¿Por qué razón? Porque su ética, su conducta de vida estaba basada en ¿qué? En el humanismo, en el mismo hombre. Pero Cristo, Dios siempre viene a pasar revisión. Versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Eso se llama albedrío. Me estoy explicando. Está sencillo la cosa. O sea, lo que Dios dice ahí, la palabra dice que cuando Dios descendió y vio el resultado del corazón de ellos en el materialismo, principio filosófico. Su ego, su respeto, era ¿por qué? Aleluya, por el materialismo. ¿Por qué se iban a dar a respetar ellos? Por lo que tenían. ¿Verdad? Yo hice este edificio como pastor y quiero establecer mi trono acá. Ninguno de ellos tuvo la capacidad de hacer, ni siquiera en la región, tener esta capacidad que yo tengo de haber construido este edificio. Voy a construir allá un segundo edificio, una segunda planta. Oh, Señor, qué bárbaro, Señor, qué bárbaro. Sí, me impresiona, a veces no sé si soy yo. ¿Verdad? Dice el mismo hombre. Pero este pastor que está aquí no se da cuenta que quien dio la oportunidad de hacer el edificio fue Dios.
Y a quien Dios usó para hacer el edificio fue al pueblo. Tenemos al pueblo aquí a veces. Sí, aquí me voy a poner, voy a dramatizar para que todos me vean. El pueblo aquí. Mano, porque yo hice esto, ¿verdad, pueblo? Levanta el pesito para aquí, amén. Lo vuelve aquí. Allá un medio reverde dice, pastor, ¿pero qué pasó con los diezmos y las ofrendas? No. Le pone el tacón así, a él solito. Humanismo, el centro, el hombre, el centro de la vida. Materialismo. Yo valgo lo que tengo. Aquí está, miren. En la región no hay un templazo como esto. No lo hay. Yo que tengo hecho tantas cosas. Uy, me voy a bajar de aquí porque no estoy creyendo, ¿verdad? Señor, reprenda al diablo, hermano. Pero la iglesia es también, hermano. Si a eso vamos, si vamos a dar algo, que eso es del diablo, no de Dios, la iglesia también. Y la iglesia fue quien compró Jesucristo a precio de sangre, no los ministerios, la iglesia. La iglesia. La iglesia le pertenece al Señor. Y Dios dijo, la palabra dice, y descendió Dios a ver. Pero Dios no tenía que ver nada porque del cielo lo estaba viendo la torre. A ver el corazón de ellos. Bajo qué ética se estaban desarrollando. No era una ética buena. Versículo 7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí sus lenguas. Su lengua, para que ninguno entienda el hablar de sus compañeros. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. De los aztecas y los mayas ni hablaban el mismo lenguaje. Ahí está la prueba. Ahí está la prueba. Comenzaron. Ey, ese pasaje a mí, mi hermano, me encanta. Me encanta. Porque ahí se desprenden las lenguas, la literatura, los pueblos, la civilización, los sumerios, los arcadios, ¿verdad? Ahí los egipcios, todo se desprende de ahí. Dios iba construyendo esa, dándole mentalidad. Pero ¿qué pasa? Ahí se vuelve a corromper la mentalidad del hombre. Porque basaron su conducta de vida en el centro del hombre. ¿Quién levantó la mano? El hermano. Dios les bendiga. Dios crea al ser humano y lo crea de una manera no como un robot, libre albedrío. Dios nos dio sabiduría, le dio sabiduría al hombre, pero en cierta manera, a la misma vez Dios como que restringe algo en el ser humano. Por eso no alcanzan a llegar a donde quieren llegar. Entonces, hay ciertas restricciones de parte de Dios hacia el hombre. Por eso es que el hombre no avanza más hasta donde debería llegar, porque si no, se volvieran como Dios. Pero la pregunta más específica es, si nosotros somos libres de albedrío y hay sabiduría en el hombre, ¿por qué no escalamos más allá de lo que debería de ser? Porque somos seres limitados. Dios nos creó a nosotros, hombres, después que pecamos, ¿verdad? Seres limitados. Te lo explico. Nadie puede. La Biblia, corríjanme, cuando el hombre, Satanás, te voy a responder por la Biblia. Voy a dejar un poquito aquí el pensamiento humano del hombre. Señor, reprende al diablo, ¿verdad, hermano? Te voy a responder por esto, por la Biblia. Capítulo 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer:
con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Bien, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Ahí hay limitaciones. ¡Pum! Y el hombre no había pecado. O sea, tenemos libre albedrío, pero entiéndase. Ese libre albedrío a veces se malinterpreta. Se muy malinterpreta. ¿Por qué? Bueno, porque en base a mis decisiones yo puedo alcanzar lo que yo quiero. Mentira. Mentiras. Eso es mentira. El hombre es un ser limitado y aquí lo vemos. Que Dios le dijo a la mujer, todo lo que está aquí pueden comer, pero de eso no. Ahí hay límites. Ahí viene la limitación. Ok, pero mire esto. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Como Dios. Satanás quiso ser como ¿quién? Esto es extra. Lo grande está aquí, que ahí mismo dice la Biblia, como Dios. No dice mayor a Dios. Porque no hay nada ni nadie por encima de Dios. Por eso es que Dios no se puede comprobar. Cuando ustedes le dicen, compruébame que Dios existe. Ok, te lo voy a comprobar. Cuando yo digo, ok, cuando yo como cristiano digo, te lo voy a comprobar, ya yo estoy fallando en la respuesta. ¿Por qué estoy fallando? Porque para comprobar algo, yo tengo que compararlo con algo. Y para poderlo yo comparar, tengo que compararlo por alguien que está por encima de. Y por encima de Dios no hay nadie. Ni al nivel de Dios. Todo está por debajo. Sujeto a sus pies. Por debajo de sus pies. La tierra es una metáfora. Es el estrado de sus pies. ¿Verdad? Ahí está hablando de la omnipresencia de Dios también. No nos confundamos. Pero a Dios no se puede comparar. A Dios no se puede comprobar. ¿Cómo te compruebo? Hermano, tenemos la fe. Tenemos la fe. Esto, lo otro. Ahora, la arqueología puede demostrar de que Dios existe. Sí. La misma ciencia puede demostrar que Dios existe. Sí. Todos los elementos que existen demuestran que Dios es real. Dios es real. Ahí. Pero ¿por qué el hombre no puede escalar más allá? Porque Dios le puso un límite al hombre con su libre albedrío. Porque tenemos que entender que el problema no comenzó en el huerto del Edén. El problema comenzó desde el cielo. ¿Tenía Satanás libre albedrío? Sí, sí tenía. ¿En el cielo? Sí tenía. ¿Por qué? Porque la adoración, el obedecer a Dios no es robótica. Yo no tengo una obediencia robótica, vamos a decirlo así, un término moderno, contemporáneo, ¿verdad? No tengo esa fe, ¿verdad? Yo creo en Dios, ¿verdad? No, Dios, ok, esto soy yo, este soy yo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Yo creo. Cada vez que Jesús hacía un milagro, dice, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, tu fe te ha hecho libre, tu fe. Ese es el medio o la herramienta que nosotros tenemos para ser semejanza de Dios. No igual a Dios, sino tener, lo voy a explicar, sencillo, tener las características de Dios. Iba a decir algo, pero si digo eso se me van todos, mejor no digo eso. Ser santo como Dios, porque Él es santo. Tener fe, ¿verdad? Obediencia. Dios mismo tiene una ética y Dios mismo respeta esa ética. Dios lo hace. Él no puede pecar. Se dirá, pero si Dios quiere pecar, peca. Pero no lo va a hacer porque su naturaleza se lo impide.
mentir, se lo impide, porque Él es la perfección, Él es la santidad. Ahí es que, no como dicen la religión que está aquí, no que predomina, aquí tiene que predominar Jesucristo. Que físicamente somos iguales a Dios. Entonces Dios es bien feo, ¿verdad? No creo eso. Dios es espíritu. Pero bueno, entonces esa es su respuesta, hermano. Dios nos puso al hombre, le puso límite. Ok, entonces ya entendimos por qué el hombre es un ser ético. ¿Por qué? ¿Quién me puede resumir eso? Porque su conducta está regulada, vamos a decirlo, por normas. ¿Por qué es un ser ético? Porque la Biblia dice que nuestra vida, ¿verdad?, tiene que ser valga la redundancia, un estilo de vida a la semejanza de Dios. En la ética cristiana el concepto no hay leyes, hay estilo de vida. Esa es mi ética. Cómo yo hablo, cómo yo pienso, cómo yo me conduzco, cómo yo trato al prójimo. Entonces, este es un caso bíblico. Ahora vamos a entrar, ¿verdad?, los errores éticos del hombre, a grandes rasgos. Los griegos, para calificar éticamente al hombre, hablaban de ignorancia y de irracionalidad. Para los griegos, para los filósofos, el problema no era que yo, ¿cómo lo explico? Yo no haya ido a la escuela. El problema no era que yo no tuviese dinero. El problema no era que yo no estuviese un estatus social para los griegos en ese entonces, sino que falta de sabiduría, hablar con ignorancia, ignorar muchas cosas. Ese era el mayor problema para los griegos. Usted iba a decir algo, ¿verdad, hermano? A ver, dígame. Más o menos usted lo resumió anteriormente, pero quería agregar y hacer un comparativo. Dios conoce el corazón del hombre desde el inicio y aún creo yo antes de crear al hombre, y sabía que si le daba aún más, ¿verdad?, de lo que el hombre podía entender, íbamos a tender más que todo a la destrucción propia, ¿no?, a la muerte, como él lo mencionaba desde un principio. Correcto. Y hacer un comparativo como uno como padre cuando tiene a sus niños, a sus bebés, conforme ellos van creciendo, tienen esa inocencia y tienen esa curiosidad de querer hacer más allá. Y uno como padres que ya conoce los límites, le pone esos límites para cuidarlos de que ellos no se lastimen, de que ellos no vayan a hacer algo que les vaya a perjudicar, que tal vez el niño en ese momento no lo entiende, pero conforme va creciendo y se le permite a veces en ese libre albedrío que a veces uno le da a los hijos para que ellos vean las consecuencias, ellos van entendiendo, van razonando de lo que está bien y lo que está mal. Entonces yo pienso que es lo mismo Dios con nosotros. Si tuviéramos esa mentalidad como Dios la tiene, yo creo que por el corazón que tenemos, que va continuo al pecado, nosotros mismos llegaríamos a destruirnos. Lo estamos viendo ahora, pues, ¿no?, las guerras y todo eso. Siempre queremos poder y queremos estar uno encima del otro y no vemos por el bien del hermano. Entonces creo que por eso es la limitación que Dios nos pone, como usted lo mencionaba, en cuanto a la sabiduría que Él nos imparte a nosotros, en cuanto al conocimiento que Él nos imparte. Incluso la Biblia dice que hay cosas que Dios nos revela, pero hay misterios que están guardados solamente para Él. Amén. Amén. ¿Iba a decir algo? El hermano, ¿no? Oh, ok. Está bueno esto, ¿verdad? Me gustan estos temas a mí. Oía que, como el hermano Raúl opinó, ¿verdad?, las gangas tienen un protocolo a seguir. Jesús tiene un protocolo a seguir. Nimrod tenía un protocolo a seguir. ¿Qué es lo que pasa con la ética, independientemente cuál sea? Buscar seguidores. Amén. Sí.
No me le dé más el micrófono. Me está quitando la clase, hermano. ¿Y qué voy a decir después? Gracias, hermano. Muy bueno. Sí, ese punto lo vamos a tocar, lo que es la ética reflejada en el Antiguo Testamento, en el Nuevo y la ética paulina. Ahí vamos a desglosar todo eso. Amén. Ahorita estamos, los aportes que ustedes están hechos me están ayudando a fortalecer el concepto de ética, que nos quede bien claro. Ahora sí, ahora vamos a entrar a lo que es la definición de la ética cristiana. Aquí dice el libro, para ir luego, dice, a la luz del Nuevo Testamento, el destino definitivo de todo ser humano, su eterna salvación o perdición, depende solo y necesariamente de la siguiente alternativa. Número 1, ¿cuál es la alternativa? Para nosotros para la ética cristiana hay dos alternativas, dos opciones. La primera opción es creer. Y la segunda opción, no creer, que traducido es fe o incredulidad. Eso es ética cristiana. Esas son las opciones que nosotros tenemos. Obviamente, la hermana dice que el libre albedrío no se enseña, es parte de nuestra naturaleza. Así como el instinto animal es parte de su naturaleza, ¿correcto? El libre albedrío es parte de nuestra naturaleza. Lo que pasa que lo que se enseña es la forma correcta de decidir. Decido lo bueno o decido lo malo. La mujer le fue preciso a la serpiente. La serpiente a la mujer le dijo, ¿verdad? Perdón, la mujer le dijo a la serpiente, no. Dios nos ha dicho que de todos podemos comer, menos el que está allá. De ese no podemos comer. Entonces la mujer, ya su naturaleza le dio la capacidad de decidir, ¿sí o no? Sí le dio la capacidad de decidir. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, lo siguiente. La mujer recibió información errónea, equivocada, en contra de la ética de Dios. ¿Por qué? Porque la serpiente distorsiona la palabra y le dice, con que Dios te ha dicho. Ahí la serpiente distorsiona la palabra y muchos dicen que esa fue una media verdad porque en esa expresión iba una verdad. Pero déjeme decirle que más, según la matemática, más por menos es menos. Una media verdad y una media mentira es igual a una mentira, conforman una mentira. ¿Correcto? Bueno, entonces eso no existe. ¿Es la mentira o la verdad? Fe o incredulidad. Es lo que existe ahí. Entonces, la mujer comenzó a escuchar y comenzó a recibir información. Y esa información la convenció y dijo, verdaderamente, yo voy a tomar. Decidió tomar. Pero Dios le había dicho que no. Ella le dijo, la serpiente le dijo que sí. Entonces, entre la verdad y la mentira, ella tomó una decisión. Y esa decisión fue la mentira. Esa decisión fue en base a una mentira. ¿Qué pasó? Dios bendiga a las mujeres. Fue un desastre todo, hermano. Fue un desastre. Ahí se rompió todo. ¿Verdad? Dios tiene a las mujeres en un lugar tan especial. ¿Verdad? Amén. Todas se pusieron serias, hermano, ayúdame. Ahí, le puedes dar el micrófono cuando le digo, denle el micrófono. Pero no tomarlo como libertinaje para que nos lleve a pecar. O sea, a veces... Por supuesto, sí, por supuesto, pero eso está basado, porque ese albedrío lo basamos en la información, en lo que nos conviene. Siempre el que esté queriendo excusarse de pecar va a decir, yo tengo libre albedrío, pero la palabra dice, no lo usemos como excusa para pecar. Usted diga, la paga del pecado es muerte. Y ya está. A mi hijo tuvo una situación, y qué buen ejemplo me dio usted ahorita, lo voy a reforzar con esto. Mi hijo tuvo una situación, el segundo en la universidad, en esta semana.
Y él me llamó y a contarme esto y lo otro. Y él quiso justificar su decisión. Yo le dije, no justifiquéis nada. Yo que vengo estudiando eso, ando filú, hermano. No justifique nada. Pasó así. Y él dijo, sí es verdad, no voy a justificar nada. Tuvo mal, ese es mi hijo, dije yo. ¿Verdad? Claro, porque así tenemos que ser nosotros los cristianos, hermano. No podemos justificar lo que está malo delante de Dios para quedar bien delante de los hombres. Yo a usted no lo voy a salvar, yo a usted no lo voy a sanar, yo a usted no lo voy a sacar de sus problemas. Jesucristo, sencillamente. Si caminamos bajo ese principio ético, bíblico, nuestra vida va a ser mucho mejor, muchísimo mejor. Porque no lo digo yo, porque lo dice la palabra. Bien, entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos esa posición. La ética cristiana, ¿usted cree o no cree? ¿Usted tiene fe o tiene incredulidad? Eso es ética cristiana. ¿Verdad? Señor, es que a lo mejor, tal vez, no existe. Para la naturaleza de Dios eso no existe. No existe, hermano. ¿A Dios se le cree o no se le cree? ¿Cómo está tu fe? Entonces eso es incredulidad. ¿Cómo está tu fe? Entonces eso es fe, ¿verdad? Así es que tenemos que nosotros caminar y no buscar tantas justificaciones. Amén. Toda la conducta y el comportamiento ético del ser humano está ilustrado como fruto, me gusta eso, de una de esas dos raíces, fe o incredulidad. Yo me voy a Juan, capítulo 3, rapidito. Ya nos estamos acercando y ya estamos terminando. Juan, capítulo 13. Prepárese para la semana que viene, hermano, porque esto va a estar bueno. Esto va a haber Biblia y más Biblia. Le vamos a dar así a la filosofía, a la incredulidad, todo con la Biblia, ¿verdad? Ahora, bueno, la semana que viene lo digo para que se enojen conmigo. Juan 3, capítulo 14. Si saben lo que pasó en Juan, ¿verdad? El capítulo 3. Ahí está el versículo más conocido, Juan 3:16, pero si sabe por qué Jesús dijo eso, ¿verdad? Tuvo una conversación con un hombre llamado Nicodemo. Juan 3:14. Dice lo siguiente. Aquí está. Pero yo quiero leer el versículo 1. Dice, había un hombre de los fariseos, escuche bien, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, tomó la decisión y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Fíjese, tomó una decisión. Esa decisión, hermana Perla, ¿en qué fue basada? En lo que él conocía y sabía de Jesús. Él reconoce, nadie puede hacer estas señales sino alguien que venga directamente de Dios. Esta decisión fue tomada por él, siendo él de la comunidad de los fariseos. Y ustedes saben quiénes eran los fariseos. No aceptaban a Jesús como el Mesías. ¿Por qué no lo aceptaban como a Jesús como el Mesías? Sencillamente porque su formación había sido en la Torá, en la ley. Y ellos entendían otra cosa, montado en un caballo, con una espada, un vengador, que le iba... No. Era diferente lo que él iba a hacer. Entonces, y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué estaba haciendo Jesús ahí? ¿Qué les dijo? Bueno, primero, esa estructura de ética que traes, esa formación que traes, necesita ser destruida. Necesita ser transformada, quitada de tu vida. Porque estás muerto espiritualmente. Y él no le entendió esas palabras. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre ya siendo viejo, puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Como ustedes han visto esto, ¿verdad? Se ponen la mano en la cabeza cuando dicen una barbaridad.
Y lo que me impresiona a mí, en el versículo dice, un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal, haga así, de los judíos. Principal de los judíos. No sé, ¿sí sabe lo que es eso? O sea, para ser un principal de los judíos tenía que conocerse esa ley. Tenía que ser un superdotado en sabiduría. Dios santo. Y Jesús les dice, tienes que nacer de nuevo. Dice él, ya yo viejo, entrar otra vez al vientre de mi madre. ¿Cómo es eso? Fíjense que la ética no es tangible. La ética del hombre se refleja ¿dónde? En la conducta, ya lo dije. Ahí es donde yo puedo ver si este hombre es un padre ético, si es un cristiano ético, en su conducta, en lo que expresa. Y él expresó una ignorancia tan profunda que no fue compatible con lo que Jesús le estaba diciendo. Y dramatizando un poquito aquí, Jesús respondió, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Versículo 5. Le vuelve a decir otra vez, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Principio de partida bíblico. ¿Dónde se inicia la ética cristiana? ¿Dónde? Él lo está diciendo. En el nuevo nacimiento. Tenemos que nacer de nuevo para vivir, para tener un estilo de vida bajo la ética cristiana, que la ética cristiana está basada en la palabra. Allá está el maestro Marco que no me deja mentir. Él sabe de esto. Tenemos que nacer de nuevo. Yo no puedo hablar de fe, yo no puedo hablar de santidad, yo no puedo hablar de obediencia, yo no puedo hablar de que soy un tipo bueno si no he nacido de nuevo. Ahora, no podemos caer tampoco en el error. Hay gente que no ha nacido de nuevo, pero tienen una buena conducta y se asemejan a la conducta bíblica, a la ética cristiana. Son gente de hogar, son gente, padres responsables, moralmente son éticamente hablando, son personas de buena conducta. Pero tienen un detalle que no han nacido de nuevo, pero esa buena conducta no lo va a salvar. Porque la ética cristiana, ¿a dónde te conduce? Ya lo dijimos, aquí lo leímos, a la salvación. Ahora, Nicodemo tenía una buena conducta bajo el judaísmo o el fariseísmo. Sí tenía una buena conducta para ser un principal. Él se manejaba como eso, bajo ese código de conducta, pero su corazón no estaba satisfecho. Porque dice, y este vino a Jesús de noche, ¿verdad? Que él hacía. Impresionante este hombre oró anoche antes de acostarse, ¿verdad, hermano? Exacto. ¿Por qué? Porque el pensar en Jesús, hermano, no queremos dormir, queremos meditar de día y de noche en su presencia. El escucharle que todas las cosas que él hace, podemos pasar horas despiertos. Delicia, ¿verdad? Es una delicia su palabra a nuestras vidas. Pero no había un vacío en él. Hermano, es cosa terrible. Analice en su casa el caso de Nicodemo. Él solamente había escuchado, había sabido lo que Jesús estaba haciendo. Y eso no lo dejaba estar tranquilo. Ustedes cuando jóvenes, ¿verdad? Nosotros cuando jóvenes, nos decían los padres, no vayas a llegar tarde, a lo más tarde a las 10.
y llegábamos a las 10, pero de la mañana del otro día, ¿verdad? Uy, hermano, ni nos cambiábamos, entrábamos así, ¿verdad? Y cuando uno anda en la trampa, en la mentira, siempre pasa algo. Tropieza con cualquier cosa, con una olla, plum, 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 y se cae todo. No puedo hacer nada, ¿me vieron? Así fue Nicodemo, por su estatus, pero a él no le importó nada, porque se dio a conocer. El hombre nació de nuevo. Versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, eso se llama ética cristiana. La verdadera ética cristiana está localizada en la vida eterna, en la vida divina. Tanto por la vida del cristiano es participación de la naturaleza divina. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Vamos rápidamente y ya una explicación más y terminamos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo, segunda de Pedro, perdón, 1:4. Dice así, 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahí está, Pedro lo explica. Tenemos que apartarnos de esa corrupción, porque hemos heredado la vida eterna. Así como el Evangelio es verdad, es verdaderamente poder de Dios y vida, y la fe es entrega total para recibir la vida y recibirla en plenitud de Dios, exhorta a exponer la ética cristiana de manera pública. Por eso yo dije ahorita que la ética no es tangible, no se hace tangible, es intangible. ¿Cuándo nosotros la vamos a ver tangible? Por los frutos. La Biblia dice, por los frutos los conoceréis. Es cuando yo doy el fruto del Espíritu, yo estoy dando a conocer mi ética, ¿verdad? Y ya para terminar, digo lo siguiente. ¿Qué es esto? El comportamiento del cristiano en la iglesia tiene que ser regido por la palabra de Dios. Si en mí no se ha producido verdaderamente un nuevo nacimiento, genuino, sincero, yo no puedo vivir como un verdadero discípulo de Cristo, como un verdadero cristiano. No lo puedo. ¿Por qué? Porque no existe eso en mi vida. Ya eso no es ética, ya eso es hipocresía, eso es corrupción, concupiscencia, lo que dice Pedro. Los deseos de la carne. Pero si en mí se ha generado ese nuevo nacimiento, mi conducta automáticamente tiene que cambiar, Porque mi cultura, mi formación doméstica en la casa, mis ideales, no puede controlar más mi vida. ¿Por qué? Porque la vieja naturaleza, como dice el apóstol Pablo, ha sido sometido a Cristo o ha muerto. Y ahora tengo la nueva naturaleza que es en Cristo Jesús. En conclusión, yo tengo que hablar como Cristo. Yo tengo que pensar como Cristo. Yo tengo que actuar como Cristo. Cristo tiene que ser reflejado en mi vida por medio de mi conducta. Eso es ética cristiana. Amén. Si yo camino de otra forma, yo tengo que examinar mi vida. Usted puede preguntarse, sí, pero hay cosas que yo actúo por impulso, ¿verdad? Bueno, la Biblia dice que Dios nos ha dado dominio propio. Y ese dominio propio lo vamos a alcanzar cuando vivamos rendidos a los pies de Cristo.
Sí, ¿verdad, hermano? Sí. Ese dominio propio no es cualquier cosa. A veces, cuando estaba en Venezuela, teníamos nosotros los jóvenes una expresión, un lema, cuando hacían molestar a algunos ahí en la iglesia, decíamos nosotros, estoy que me bajo de la cruz. Estoy que me bajo de la cruz. Y le decíamos, hermano, aguántese, aguántese, agárrese bien de esos clavos y de esa cruz. No se baje, porque conocía a la persona. Si ese muchacho se baja de la cruz con la misma cruz, nos hubiese arrancado la cabeza a todos. Entonces, tranquilo. Hermano, eso se logra, es algo progresivo. El carácter se va formando progresivamente. Como se va formando progresivamente, eso es igual a santidad. Santificación, nos vamos santificando día a día. Es que yo soy así. No hay más nada incómodo escuchar de nosotros los cristianos. Es que yo soy así. Es que así somos los venezolanos. Es que así somos los mexicanos. Así somos los puertorriqueños. ¿Sí? Pero qué bonito decirles cuando así somos los cristianos. Hermano, te está ofendiendo y dice, es que así somos los cristianos. Es que así somos los cristianos. Y lo ayudaste después de lo que te hizo. Es que así somos los cristianos. Así es la ética cristiana. Amén. Pero eso cuesta de rodillas, hermano, de rodillas. Alguien dijo por ahí que orar de rodillas no era bíblico. Se los dejo. Vamos a orar, vamos a estar en pie para dar o finalizar esta clase. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Lo que no es bíblico, que nosotros los cristianos vivamos en pie. Lo que es bíblico es vivir de rodillas, o sea, en oración. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Bien, hermanos, los que acaban de llegar, les tengo muy buenas noticias, ¿verdad? La buena noticia es que estas clases continúan. Vengan temprano, esa es la buena noticia. Le vamos a dar porque como somos cristianos, le vamos a dar todas las oportunidades, ¿verdad? Les invitamos a que vengan. También les invito a